voy para allá. Alabado sea su nombre. Entonces yo era la ovejita negra de mi casa, en la cola. Mi papá me botó de la casa porque me dijo, tú te sometes o te vas porque tú naciste en esto y tú encontraste esto aquí. Ahora tú no puedes querer que uno cambie. Mi papá murió cristiano. En la fe que Dios me llamó, que sé quién me llamó, que Dios habla. El Dios que le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, en la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, tan grande que ¿quién la contará? Esa misma voz me habló a mí. Yo llegué a decirle a mi papá, cara a cara, cuando aquí muera alguien sin Cristo, yo voy a venir con unos lentes negros y me voy a poner allá a 3 esquinas, porque yo no voy a entrar en el motor. El que muere sin Cristo aquí, yo no voy a venir al motor. Por eso nos dice el Señor, cambia mi familia. Pero tú no sabes qué Dios va a hacer para cambiarla. Ay, que Dios me reveló eso, le dije personal. Te vi consumido en una cama, te vi gastado. A los 3 meses comenzó el asunto. Después me dice el Espíritu, ¿te recuerdas la revelación? Yo lo tengo potrado. Lo voy a cortar, empecé. Dios comenzó a hablar y dije, ¿cuándo quemamos el asunto? Un altar más grande que todo esto, con cuadros del tamaño mío hecho yeso. Un altar que tenía en dinero casi $1.000.000. Con espadita de oro y todo eso tuve yo que enterrarlo y quemarlo sin poderle poner la mano a nada. Miedo. Yo no puedo quemar eso, ministro, sin él darme autoridad. Es que muchos cristianos se entran en terreno que después vienen descarriados, endemoniados y su familia, su matrimonio desbaratado por creer que va a una casa. Porque usted vea cuadro. Usted puede tener la unción de Eliseo. No tome ese cuadro sin el dueño ordenarlo. Hay una legalidad. Ella no se lo entregó. Dios no ha terminado contigo. Señores, sin más que abundar, yo sé que ustedes vienen por la promo que ya hicimos. Hoy está con nosotros el ministro Armando Ruiz, un hombre con un testimonio increíble, cómo Dios lo sacó en una familia bien atado a lo que era la idolatría. Tocador de palo, ¿cómo es que le decían a usted, Armando? Eso es terrible, hermano, el palo grande. El palo grande era el que se ponía en el medio y cómo Dios lo libertó. Y hoy él va a compartir su testimonio. Le hago la salvedad que no solamente hacemos este testimonio para engrandecer y engrandecer la tiniebla, sino que hacemos este testimonio para engrandecer el nombre de Dios. Siempre que traemos un hombre de Dios que comparte esos testimonios es porque ya Dios lo sacó de ahí y a través de esos conocimientos que ellos tienen del mundo de la tiniebla nos trae una herramienta para nosotros poder contrarrestar ese mundo que muchos de nosotros no vivimos ni conocemos. Armando, preséntate a la cámara de Dios no ha terminado contigo. Dios lo bendiga. Para mí es un placer estar aquí y ser parte de este programa de Dios no ha terminado contigo. Santo es el Señor. A todos los audientes que nos escuchan en las redes, así que tomen asiento y prepárense, que esto va a fluir. Como dice un ministro que nosotros invitamos aquí, vamos a amar profundo. Cuéntame, ¿cuándo tú comenzaste en ese mundo de la idolatría, hermano Armando? ¿Cómo te explico? Mi familia, mi mamá, simplemente uno veía que tenía supuestamente par de cuadros. Se veía normal, pero se estaba escondiendo algo detrás de eso. Wow. Mi mamá, como todo vanilejo, tenía supuestamente la Virgen María y el cuadro del esposo de San José. Y mi papá tenía otro cuadro que le llamaban San Elías. Señor, y ellos eran devotos a esos cuadros. Supuestamente, como ellos dicen, le dan su alimento. Todos los lunes a San Elías, un demonio llamado San Elías, hay que prenderle su túbano, hay que prenderle su tabaco, su manto negro, su taza de agua. Y ahí surgió el asunto. Eso viene de trascendencia, eso viene de descendencia. O sea que no hay una fecha exacta donde tú comenzaste, sino que eso fue algo generacional. Tú naciste heredando esas maldiciones. A nosotros nos decía, los demonios nos decían piticito porque nacimos en eso. Wow. Y siempre
en la familia donde bregan con idolatría, o nace un homosexual o alguien inválido. Al fin es que hay maldición de generación. Y así surgí yo. Primeramente, Dios me llamó con 12 años. A los 12 años Dios te llamó. Me llamó Dios a los 12 Wow. años. ¿Y qué pasó a un niño de 12 años? O sea, ¿cómo fue ese llamado? Pero yo desobedecí. Desobedeciste. Nosotros, normalmente, humildemente y pobre al fin, dormíamos, como dice la realidad, encima de trapo. Trapo es pantalones, jean, poloché, y lo tendían todo uno tras de otro. ¿Te entendiendo, Willy? Sí, no, yo ese proceso lo entiendo perfectamente. De esa pobreza, de esa necesidad extrema, que dormíamos todos, éramos 4 varones y una hembra, y a la medianoche, como a las 3 de la mañana, yo no sé de Biblia, yo todavía no toco palo, yo sé todo eso porque soy un niño y me escribo en eso. Todavía mi hermano no es gay, todavía mi hermano no coge el mando total, un hermano que yo tenía gay, homosexual, que hacía 7 palos, 9 días corridos, y el número 10 mataban un becerro, daban bebida, acordeón, pri, y ahí yo surlo desde niño mirando eso, pues, pero no toca palo. Y un denuedo de hablar y de cantar, pues me amarro mi palo en el medio y yo toco palo. Pero a los 12 años me llama el Señor. Una voz que me dice, entre mis hermanos, me dice, una voz como que habló en mi interior, el Espíritu Santo. Ahora yo entiendo que el Espíritu Santo piensa por uno, como que habla por uno en nuestro interior, pero si tú no estás muy tranquilo, tú pasas esa voz por alto, pero el Espíritu Santo habla en el interior de la persona y tú crees que es un pensamiento, pero es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, tú no quieres ir al infierno. Esa voz me habló y yo miro alrededor y yo veo que no hay nadie, pero yo respondí, dije, Señor. ¿Qué fue que te dijo la voz? La voz me dijo, tú no quieres ir al infierno. Así mismo, yo no sabía de Biblia, no sabía de nada. Yo sé que hay un sol ahí, yo sé que hay un cielo. No sé nada, soy un niño de 12 años. Wow, mira. Tú no quieres ir al infierno. Esa voz me martilló y fue tan fuerte que yo me levanté de entre mis hermanos y además lo escuché yo solo. Y yo me hinqué y dije, Señor, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero ir al infierno. Y entonces esa voz respondió por mí. ¿Y qué te dijo la voz? Pues conviértete a Cristo. Wow, gloria a Dios. Y yo entonces yo de 12 años dije, pues Señor, mañana yo soy cristiano porque yo no me quiero quemar en el infierno, yo no quiero ir a ese lugar. Esa noche yo no dormí más. Amaneció el día. Yo no sé dónde queda una iglesia cristiana. Yo no sé qué es cristiano. En mi casa no hay un cristiano. Yo sí sé que a veces ellos se ponían en las esquinas. Sí, yo veía eso, pero yo no me detenía en eso. Wow. Y yo tenía una batalla interna en mí, porque yo decía, si yo me convierto, yo voy a dejar de echar mi gallito. Ah, pues ya tú ya a los 12 años ya tú echabas gallo. Iba donde el abuelo mío, él no daba gallo, que mi abuelo era gallero de la Montería y también tocador de palo, bailador de palo y de esa rama, y él no daba pollo y nosotros lo echábamos así como un niño al fin y nos íbamos a los ríos. Escondido de mi mamá, no le decíamos nada, a los rigolón, cosas de niño. Yo decía, si yo me convierto, yo no puedo hacer todo eso. Wow. Y eso me martilló como por 3 o 4 días. Que si en ese tiempo yo me abro, me expreso lo que yo sentí, alguien me lleva para la iglesia y que yo soy cristiano desde ese tiempo. Pero no fue así. Pasaron 12 largos años y en ese transcurso de esos largos años, pues yo toqué palo, mujerié. Entonces Dios te llamó a los 12 años y tuvo que pasar 12 años más para que tú pudieras hacerle caso al llamado. La misma voz. Wow. Eso fue terrible. La misma voz, ministro. Entonces, ¿qué pasó a los 24 años? En ese trayecto de 12 a 24 años, yo toqué palo, mujerié, hice cuantas cosas ilícitas,
que no me, como dice Pablo, no me No es lícito. no me es lícito, no me son de satisfactorio mencionarlo. Santo es el Señor. Y de esa familia idólatra, tocador de palo, un hermano homosexual, toda mi familia perdía, me llamó Dios de nuevo. Ya yo trabajando colmado en la capital, ministrando los colmados, con una vida realizada, con 2 niñas, mi esposa, pagando mi apartamento. Vuelve y me llama Dios. Estaba libre ese día y estoy esperando un amigo mío frente a mi apartamento para irnos a tomar una cerveza, recrearnos. Y esa voz a las 2 de la tarde volvió y me dijo, yo estoy esperando mi compañero así mismo. Esa voz me dijo, ser cristiano es una honra. Wow. Y yo me empanté y dije, Dios me habló. Y yo me convertí sin haber culto, sin haber campaña. ¿Y cómo te convertiste, hermano? Pues en Sabana Perdida, donde yo trabajaba, en el colmado, ya yo estaba leyendo. ¿Cómo te convertiste? En Sabana Perdida, en la capital, en el colmado donde yo trabajaba, ya yo estaba leyendo mucha Biblia. Y yo decía, yo tengo que leerla entera, porque esas palabras, esas historias me impactan. Y yo estaba en vida ilícita, con dos y tres mujeres, teniendo mi esposa y haciendo unas cuantas cosas. Y la palabra me estaban hablando a mi vida. Y yo hasta amanecía leyendo la Biblia ya, sin ser cristiano. Pero envuelto en el mundo de administrar colmado, bebidas, mujeres. Y cuando Dios me habló así, ese día, yo me paré de ahí y me fui como a 2 esquinas donde yo vivía, que había un señor cristiano que tenía un ventorrillo que no vendía bebida porque era cristiano. Y yo le dije, yo quiero que usted me haga la oración que ustedes hacen, porque Dios me habló a las 2 de la tarde. Esa voz me dijo, ser cristiano es una honra. Y yo le dije a esa voz, Señor, tú me llamaste a los 12 y ahora no voy a desobedecer tu voz. Ahora te voy a servir. Ahora me rindo a ti. Ahora quiero que tú me enseñes a predicar. Ahora quiero servirte a ti. Y hasta el sol de hoy. Dios mío. Y ahí entra la guerra espiritual. Claro, porque tú vienes de una familia y con unos pactos generacionales y que tú eres una pieza también importante en lo que tiene que ver con ese mundo, porque tú dices que tú eres el principal de esa tocadera de palo donde los santos se subían y así sucesivamente. ¿Y cómo es ese proceso de restauración y de liberación? Porque ya tú te conviertes, porque ahora hay un proceso de liberación que hay que hacerte. Eso es terrible, ministro. Cuando Dios me llama, que ahora yo sé que mi familia está poseída por los espíritus inmundos. Ay, papá. El poder de la idolatría. La idolatría es terrible. La idolatría te vende un sueño. La idolatría te da lo que tú quieres, pero al final, como quieres, para engañarte, para llevarte al infierno. Cuando tú te le revelas al espíritu de idolatría en el cual tú le sirves, entonces se rebelan contra ti para matarte. Literal, matarte. No, y hay algo que es bueno mencionar, que la idolatría hay que hablar, porque que hay una idolatría que no hay ignorancia, idolatría ya cuando tú estás recibiendo beneficios, idolatría cuando ya tú estás haciendo sacrificio, ya eso no es idolatría, eso es hechicería, brujería y satanismo. Hay gente que llaman eso idolatría. Yo digo que idolatría es la ignorancia de la gente que le enseñaron a prender su velita, porque ellos entendieron que María era la madre de Dios y ellos entienden que agradándole a la madre de Dios le están agradando a Dios. Eso es una idolatría que está fundamentado bajo una ignorancia. Pero ya cuando tú comienzas a hacer sacrificio, a hacer fiesta, a entregar, a matar becerros, ya eso no es idolatría. Ya tú eres satanista, como el hermano mío. Ya tú eres un brujo, ya tú eres un satanista. Entonces, háblame cómo tú comienzas a recibir liberación. Háblame de la liberación. ¿Cuáles fueron los pasos para recibir liberación en esa área? Ministro, para yo recibir liberación, ¿qué pasó? Dios tuvo que apartarme de mi familia. Dios te apartó. ¿Cómo Dios te apartó? Por más de un año. Dios puso un deseo en mí, como una barrera que yo
no sentía deseo de ver a mi mamá, de ver a mi papá, de ver a mis hermanos estando en la capital, loco en Dios en la capital, cogiendo Y no bajaba para y la no ciudad de bajaba. Baní. Y mi mamá llorando, te quiero ver. Yo le metía cuentos, le decía, es que no tengo dinero porque al que Dios llama, oigan esto, al que Dios llama es para desbaratarlo, para luego construirlo. Ay, papá. Repite eso. Al que Dios llama es para desbaratarlo, para luego construirlo a la forma que Él quiere darle. Santo. Ministro, yo con 22 años pagando un apartamento en la capital. ¿Cuánto pagaba? No diga eso, pero vamos a hacer. Estamos hablando del 2010. Yo pagando un apartamento y ministrando colmadones de bebida. Wow. Con 4 o 5 pistolas en las gavetas de los depósitos. Santo Dios. Y en el 2010, tú ganando 35, 36 mil pesos, era un dineral, ministro. Oh, tú eras rico. 2010, 35 mil pesos. Entonces, cuando Dios en el 2024 es mucho cuarto. Para entrar al testimonio, entonces cuando Dios me llama, me dice el Espíritu Santo, no te quiero ahí. Y yo no sé semana, ministro, por eso que tú me ves en el banco. Gloria. Me dice el Espíritu Santo, no te quiero ahí. Y yo llorando, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo no sé semana. Yo vengo de una familia, mi papá era comerciante en el mercado y yo eso fue lo que aprendí. Y yo llorando y ayunando y llorando y tuve que dejar los colmadones. Wow. Para empezar de cero. Tuve que recoger todo mi trate del apartamento porque viví los depósitos. La mujer se me levantó que a qué Dios que tú le sirves, que ahora no tenemos ni que comer, las niñas tienen hambre, no hay leche, no hay pamper. Y yo tuve que meterme abajo en una escalera y decirle a Dios, Señor, ¿a qué fue que yo me convertí? Porque ahora no tengo dinero, ahora tengo los trates en la marquesina de mi suegra. Ahora estoy como una escoria. ¿A qué fue que yo me convertí, Señor? El Señor me desbarató para luego formarme. Wow. Dios mío. Si el Señor me trae de la capital para Baní, yo con 2 meses, yo vuelvo a lo mismo. A tocar palo, a jugar gallo, a pervertirme. Y entonces ahí es donde entra la revelación. Yo le dije a mi pastor, yo quiero contarle algo. Yo tengo más de 1 año que no veo a mi mamá. Y yo no siento ir. Wow. Ella me llama llorando. Y yo le meto un cuento y le digo que no tengo dinero y no me gusta ir con la mano vacía porque cada vez que iba venía con compra y con dinero. Y ella me dice, mijo, pero no me importa, es a ti que quiero verte. Y el pastor, un pastor mayor de experiencia, me dijo, ¿cómo es tu familia? Yo le dije, mi familia es idólatra toda, desde el más chiquito hasta el más grande. Yo tengo un hermano homosexual que hace 10 días de fiesta y el último día mata un becerro y mata un chivo y romo y alcohol y pri hasta el otro día de amanecedera. El pastor me dijo, ponle señal a Dios, métete con Dios. Wow. Y cuando Dios te pone el sentir, ese mismo día tú te vas. Gloria a Dios. El ministro me metí en 7 días de ayuno y oración, el Señor no reveló nada. Y haciendo matutino y durmiendo en la iglesia, un día amanecí con un deseo, un fervor, un sentir. Y tuve ese sueño, ministro. Gracias. Tuve el sueño donde yo vengo de la capital, en la Somiva, y llego a mi casa y hay una fiesta. ¿Una fiesta de qué? De palo. Y cuando yo llego a la fiesta de palo, está mi hermano montado en el sueño. Y cuando yo llego, el demonio que está montado mi hermano me dice, aquí hay alguien que no pertenece aquí. Wow. Y yo me quedo así tranquilo. Y él viene entre toda la gente y me dice, ese eres tú. Y me dice, ¿de quién tú eres? ¿Tú eres de ellos o de nosotros? Yo dije, no, yo soy del que me llamó. Pues tú no puedes estar aquí. Entonces yo, de que salí para afuera, cogí el conchi para la capital de nuevo. Dios me reveló, no es el tiempo de tú venir. Wow. Ya tú tenías 1 año de convertido. De convertido. Y aquí en Vanidad me decían, ese muchacho está loco allá en la capital. Dios mío. Y a los 3 meses de convertido me gané un joven que hoy en día está pastoreando en la capital. Mándale saludos porque él va a ver el video. Yo le doy un saludo a Geraldo. Porque por su gracia y su misericordia fue el primer hombre que Dios me entregó. La gloria de Dios de lo mucho que me ha dado. Dios te bendiga, Geraldo. Sigue con el testimonio. Entonces, para no hacer el testimonio más extenso, vamos a ir un poquito recortando algunas cosas.
cuando ya tú recibiste la señal de Dios para volver a tu casa, y yo quiero que tú hables ahí al público, fue el proceso de cómo tú te fuiste ganando Mi familia. tu familia para el Señor, porque ahora tu familia Son cristianos todos. son cristianos todos, ya no se prende vela, mi hermano. Ministro, en una cadena de oración de las 3, que muchos jóvenes, ya hoy en día lo que predican los evangelistas no participan en la cadena de las 3, porque ellos creen que no es para ese nivel. No, esa oración de las 3 de la tarde y los matutinos, Eso era la terrible. oración de las 3 de la mañana, los silicios, ya la gente han dejado eso. Ahí Dios te profetizaba, Dios te manifestaba la asignación para la cual Dios te llamó. En una oración de las 3 me dice una profeta, sube espiritualmente y te entrego tu familia porque tú estás comiendo y bebiendo con los demonios. Dios mío. Porque yo, convertido de la capital, vine y tuve que dormir donde mi mamá y así, afiliarme donde mi mamá unos cuantos meses, en lo cual después me votaron. Y no tenía guerra espiritual porque a mí me ha tocado dormir en lugares donde hay gente que están involucrados y eso y yo mismo no puedo dormir. Es una guerra espiritual. Yo tenía una guerra espiritual constante, pero no sabía manejar en el momento cómo expresarle eso a ellos. Yo en mi poca madurez y con el fuego de Dios, yo evangelista predicando en la calle, entonces yo quería transformarlo a ellos con mi palabra y con mi fuerza. Y lo que traía era discordia y contienda en lo personal. Wow. Cuando esa mujer me dijo, sube espiritualmente porque tú comes y bebes con los demonios. Me está diciendo, tú estás comiendo de la comida que prepara el brujo, porque el brujo en mi casa era el sustentador de todo, era millonario. Wow. Tú tienes murió. Wow. Voy para allá. Dios mío. Alabado sea su nombre. Entonces yo era la ovejita negra de mi casa, la cola. Abro un paréntesis. Si eres cola, no te turbe. Sigue creyendo en lo que Dios te dice, en lo que Dios te dijo, en lo que Dios te llamó. Sigue creyendo en los sueños. Al que Dios llama como cola no es para dejarlo como bola, es para ponerlo como cabeza. Padre, gracias, papá. En mi familia era cola, era insignificante, era el cero a la izquierda. No me pedían opinión para nada hasta que Dios cambió el asunto. Wow, Dios mío. ¿Y qué pasaba cuando tú llegabas en tu casa con esa unción? Santo, ministro. Y los espíritus que portaba tu hermano. ¿Qué sucedió? Ministro, cuando yo llegaba a mi casa muerto del hambre, que tenía que ir sin querer, porque lo más grande es una madre. Mi papá me botó, me dijo, tú encontraste esto aquí, o tú te sometes o te vas. Yo me fui, alquilé un cuartico de 500 pesos. Un cuartico que eso era una mugre, hermano. Yo dormí en un cartón piedra. Alabado sea su nombre. Mi papá me botó de la casa porque me dijo, tú te sometes o te vas porque tú naciste en esto y tú encontraste esto aquí. Ahora tú no puedes querer que uno cambie. Mi papá murió cristiano. Wow, Dios mío. Y yo le dije, usted le va a servir a Dios, dice el Señor. Te convertiste en el profeta de tu casa. Hijo mío. Ministro, para no adelantarme, santo es el Señor. Cuando regresaba de los ayunos a buscar comida de mi mamá, muerto del hambre, encontraba en mi casa 15 y 20 gente con los tickets en la mano, Dios, esperando el turno del brujo adentro. Yo no traje la Biblia mía vieja. Y con una Biblia que yo tengo, la gente decía, y ese de aquí, él es de la familia, él. Porque la unción y el rostro, tú puedes ser feo, cuando tú estás orando a Dios, tú tienes una carita finita, una carita bonita. Hay un brillo. Tú tienes una gracia. Con la batalla del proceso, el zapato rompido, el pantalón viejo, pero había una gracia. Desde que entraba, la gente decía, y él es de aquí, me daba vergüenza. Porque era extraño entre la familia, el único. Entonces yo entraba, comía de rápido, entraba por el callejón y me iba por la puerta de atrás para no salir de nuevo porque estaban toda la gente esperando turno a consultar con el diablo. Wow, Dios mío. En mi casa, de mi tierra y mi parentela. Entonces yo, en la fe que Dios me llamó, que sé quién me llamó, que Dios habla. El Dios que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, tan grande que ¿quién la contará? Esa misma voz me habló a mí. Y esa misma voz, ministro, esa misma voz la ha hablado a mucha gente. Wow. Alabado sea su nombre. Cuando la profeta me dice, sube espiritualmente que te entrego tu familia, ministro, yo estoy creyendo que la va a entregar a mi familia en 2 días.
Oh, Pues yo me mudé para la iglesia, ay, santo. iglesia y monte. ¿Y qué pasó en ese proceso? Ministro amaneciendo en el altar. Acto a Belíe del Can, acto a Santa Marta, acto a San Elías, acto a Candelo, acto a Santa Elena, acto a Belíe. Dame hasta demonio era lo mío. Porque yo sé ya la guerra y yo quería ver ese cumplimiento en 2 días. No es cuando tú quieras, lo tuyo es clamar. Tú que me escuchas, lo tuyo es clamar. Nada más clama a mí y él te responderá, pero tú no sabes el tiempo. Ahí es que mucha gente se quema en el tiempo de espera. Hay gente que... Santo. Hay gente que no saben esperar. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso y cuál fue la primera persona que te ganaste en tu familia? Cuando Dios dice que sí, no hay diablo, no hay pacto, no hay santería que se detenga una autoridad de Dios del cielo. Cuando yo solté la petición que no oraba por mi familia, yo llegué a decirle a mi papá, cara a cara, cuando aquí muera alguien sin Cristo, yo voy a venir con unos lentes negros y me voy a poner allá a 3 esquinas, porque yo no voy a entrar en el mortorio. El que muere sin Cristo aquí, yo no voy a venir al mortorio. Lo decía yo en mi ego, 11 años predicando por todos lados, llevando culto en mi casa, en las esquinas. Wow. Y nadie se convertía. Y otros convirtiéndose conmigo y mi familia en diabla, tocando palo y fiesta. Los días que hacían fiesta de palo, ese día cogía yo, cuando hacían fiesta de palo en mi casa, cogía yo ayuno desde la noche hasta el otro día. Wow. Cuando Dios dice que sí, cuando yo solté esas peticiones, que ya no oraba, estaba yo en mi parte humana, que me escuche, que tiene su familia, Dios que te llamó a ti como primicia, tú que tienes petición con tu familia y no ves el rompimiento, no ves la manifestación en tu familia, sigue clamando y espera en él, que cuando Dios dice que sí, lo que tú has clamado en años, en un día Dios lo hace. Wow, gloria a Dios. Ministro, cuando Dios comenzó a hablar con mi familia, ministro, porque a veces uno dice, el Señor, cambia mi familia. Pero tú no sabes qué Dios va a hacer para cambiarla. Ay, ¿qué Dios hizo? Dios cambia con dolor. Wow, Dios mío. Tú dices, cambia a mi mamá. Cambia a mi mamá. Si tu mamá no quiere y Dios te la corta para cambiarla y llevártela. Wow. ¿Tú fuiste el culpable? Sí, para que se salve. Porque se muere y se salve. Eso es duro, ministro. Wow, gloria. Yo decía, salva a mi familia, pero mi familia no quería. Dios tuvo que hacer un rompimiento. Wow. Pregúntame qué rompimiento hizo. ¿Qué rompimiento hubo? ¿Qué pasó? El idólatra, el gay, el que sustentaba a la familia, Dios tuvo que cortarlo y llevárselo. Wow. Y me lo reveló a mí. Por eso te digo que hay 2 tipos de profetas. Hay un profeta que es certero en sueño, que si soñó es un cumplimiento. Dios me reveló, mi hermano gay homosexual, el poder de la idolatría se reveló contra él mismo. Y yo tuve que contrarrestar todos esos demonios, todos esos principados, cara a cara. Así? ¿Cómo así? Explica eso. Explica. Cuando él se convirtió, lo mismo que él portaba. Pues él se convierte antes Sí. de... Wow, Dios Y mío. yo quería que perseverara, pero Dios permitió cortarlo, porque Dios me dijo, si lo sano, vuelve a lo mismo. Wow. Entonces, cuando él se convierte, ¿qué pasa con él? Ministro, el Señor me dio una revelación donde lo veo a él consumido en una cama. Y yo dentro a sí mismo y le digo, mira, que tú has gastado todo lo que tú has tenido en brujo. Y tú no te has sanado. ¿Tú te quieres sanar? Él me dice, sí. Yo le dije, pues conviértete a Cristo. Y él me dijo en la revelación, yo ni muerta. ¿Tú estás entendiendo? Yo ni muerta. En la revelación él me dijo, yo ni muerta me convierto, porque él se consideraba ser una mujer, aunque vestía de hombre. Dios me reveló eso, le dije personal, te vi consumido en una cama, te vi gastado. A los 3 meses comenzó el asunto. Comenzó tosiendo, de que con una gastritis, y para atrás, y los médicos no encontraban nada, y para atrás, y para atrás, y para atrás, con mi seguro, él atendiendo, se gastó todo el dinero, y a lo primero iba atento a dinero, con eso, esas carteritas dobles. Wow. Porque tenía dinero. Y después con el seguro y nada. Y después me dice el Espíritu, ¿te recuerdas la revelación? Yo lo tengo postrado. Lo voy a cortar en PC. Dios mío, ¿cómo fue? Te dijo el Espíritu Santo. Me dice el Espíritu, yo entré Wow. a su misma cama, como le dije en el sueño a él, literal, 4 meses atrás, le dije a él. Le dije, Eugenio, ¿qué tú estás esperando para convertirte? Dios te puede sanar. Y si no te sana, te va con Cristo.
Pero acuérdate que lo que tú has vivido viviendo con hombres, todo lo que tú has hecho viviendo con hombres, hombre con hombre, tú vives con hombre, todo lo que tú has hecho, todos los demonios que vienen a ti para tú consultar personas, Dios le desagrada eso. Si tú te conviertes y Dios no te levanta, pues tú te salvas. Pues si tú mueres así, vas para el infierno. Se te olvidó, le dije, literal, el sueño que tuve contigo, cómo tú habías gastado todo y no te sanaba, Dios te quiere sanar. Wow. Se te olvidó, me dice, no, en depresión, pues se convirtió. Dios comenzó a hablar, dije, ¿cuándo quemamos el asunto? Dios. Un altar más grande que todo esto, con cuadro del tamaño mío hecho yeso. Un altar que tenía en dinero casi $1,000,000. Con espadita de oro y todo eso tuve yo que enterrarlo y quemarlo sin poner la mano a nada. Me dice, no, todavía no lo queme porque tiene miedo. Yo no puedo quemar eso, ministro, sin él darme autoridad. Ah, sí, sí. Ahí es que muchos cristianos se entran en terreno que después vienen descarriados, endemoniados y su familia, su matrimonio desbaratado por creer que son Dios. Wow. Se meten en terreno. Es importante que tú aclares eso. Ministro, usted va a una casa porque usted ve a cuadro. Usted puede tener la unción de Eliseo. No tome ese cuadro sin el dueño ordenarlo. Que hay una legalidad. Ella no se lo entregó. Si usted quemó ese cuadro, lo que sale de ese cuadro se le mete a su esposa, se le mete a sus hijos, se le mete a usted. Una guerra, una batalla, una enfermedad, una legalidad. Hay portal en el mundo espiritual que usted tiene que, en el orden. Si el dueño lo delegó, usted se mete con Dios para venir con la unción total de Dios, irreprensible, y el cerco que Dios le puso a Job. Cuando él me entregó eso, ministro, nosotros están quemando los demonios, los cuadros, literal. ¿Qué pasó quemando los cuadros? Ministro, ¿qué pasó? Él gritando en el cuarto. Él estaba enfermo ya. Wow. Los médicos lo hubieran entregado. Desahuciado. Desahuciado. Y él le decía a mi mamá, pásenme paño tibio con agua porque me siento quemándome. Literal se sentía yendo. Mientras están quemando el altar. Mientras estábamos quemando el altar. Dios. Tuvimos que soltar el altar para coger para el cuarto donde él estaba para hacer un exorcismo. ¿Qué pasó ahí? A tal y reprenderle demonios que hablaban en diferentes lenguas. Dios. Salía uno de una forma y después otro hablaba de otra, otro miraba de otra. Eso es terrible, ministro. Wow. Eso es lo que le llaman la 21 división. Porta Santa Marta, Porta Candelo, Porta Belier Belcán, Porta a Santo Niño de Atoche. Unos duendecitos así, varón, que te jalan los pies. Se meten, ¿no lo has visto, varón? Unos duendecitos así que andan de ese tamaño. Varón, ellos cuando llegan a la casa, tú lo sientas así, atraviesan la pared y tú lo ves de ese tamaño. Wow. Pero Dios tiene que darte visión abierta para tú ver eso. Eso es terrible, ministro. Ministro, el asunto es que la muerte de mi hermano se abrió el portal. Porque entonces mi hermano, cuando se convirtió, sentó a mi mamá y sentó a mi papá y le dijo, eso es un engaño. Yo hacía eso porque de eso sustentaba mi dinero. Eso es un engaño. Ustedes tienen que convertirse y cuando yo me muera no me toquen palo aquí. Dios mío. Wow, gloria a Dios. Y en la casa donde se duró más de 20 años tocando palos todos los días, el día que se murió, se hizo un culto y prediqué yo la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y la gente tirando tiro al aire porque era un patriarca. Ese mortorio, la gente tirando tiro al aire. La calle llena de jipetas. No sé si el varón se dio cuenta de eso. El varón quizá era muy joven. El hermano mío que era gay. ¿Hace qué tiempo fue eso? Por donde Bertinio, hace que murió como 6 años. La gente diciendo, aquí hay que beber, aquí hay que tocar palo. Y ahora de que se convirtió. O sea, aquí lo que se daba era romo y palo. Eso era lo que le gustaba. Tocaron palo y bebieron romo, pero en el mortorio después que lo enterramos. En mi casa no, porque él dijo que le hagan culto que se convirtió. Wow, gloria a Dios. Ministro. Para cortar tenemos 10 minutos. Ministro, tengo que decirle esto. Sí, suéltalo.
Ministro, yo quedé con duda. Y dije, Dios mío, ¿será verdad que se salvó? ¿Y por qué quedaste con duda, hermano? Seguí revelándole a Dios a ver dónde lo tiene, porque él no pudo predicar ni nada de eso. Yo le decía, Señor, muéstramelo, porque la gente me contrarretaba en la calle. ¿Tú crees que se salvó? Un hombre que toda la vida brujeando, un patrón como ese, un demonio como ese, consultando gente y sanaba a la gente y esto. La misma gente que él consultaba. Ministro, yo me metí con Dios, ayunando y orando, Señor, muéstramelo. Como a los 3 meses, me encuentro con un joven por la Sirena que no sabe que mi hermano murió. Gracias, Señor. Me dice, varón, siga orando por su familia. Y yo, ¿qué pasa? Lo dejo que hable. Yo tuve una revelación con su hermano, el gay, el idólatra. Dime. Yo tuve una revelación que yo lo vi en el reino de los cielos con un cuerpo semejante al de los ángeles. Sigue orando, ministro, me dijo. Wow, gloria a Dios. Yo lo dejé que hablara. Cuando él terminó le dije, ministro, mi hermano tiene como 3 meses que murió. Wow. Y se convirtió, es una confirmación que tú me estás dando. Pero antes de él darme esa revelación, yo tuve una revelación con él donde él estaba en el niche, donde lo enterraron. Eso son cosas profundas, ministro. Que eso son cosas que el que tiene fe que lo va a creer. Porque son guerras espirituales donde Dios te saca y tú tienes que pelearla. Hay guerras que tienes que pelearla tú. Hay gente que tienen guerras que creen que son los pastores o el evangelista o el amigo. Eres tú que de esa parentela fue que Dios te sacó. Y tienes que guerrearla. ¿Qué tuviste en el nicho? Ministro, en el niche, lo veo a él con un cuerpo semejante al de los ángeles, así, con los brazos abiertos como Jesús. Wow. Y yo voy a abrazarlo y él me da una tábana y me dice, para que no sea incrédulo. No me entendiste, ministro. Wow. Dios. Él me dice, wow. Yo lo veo en el niche donde lo enterré, ministro, donde lo enterramos. Eso es para que tú estés totalmente convencido de que Dios lo salvó. Con un cuerpo semejante al de los ángeles resplandeciente, un amarillo oro. Y yo voy a abrazarlo en el sueño y él me reprende con esta tabaná, que nunca me han dado una tabaná así. Y me dice, para que no sea incrédulo en su mismo niche. Alabado sea su nombre. Y ahí comenzó la historia. Se convirtió en mi papá. Se convirtió en mi mamá. El hermano mío, el último, se convirtió en una campaña que yo di. Se convirtió en mi tía. Y tanto loco en Dios. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Aleluya. Pero no fue fácil, ministro. Wow, los testimonios son fácil expresarlo. Pero es difícil vivirlo, ministro. Vivir el proceso de cada momento. Yo me imagino que cuando la sierva te profetizó y te dijo que Dios te entregaba a tu familia, tú nunca te imaginaste que Dios iba a pasar a tu familia por ese proceso. Por eso ayer, en el testimonio que subimos de la sierva que después de los 5 días de ayuno, que está ahí en nuestro canal, que lo pueden buscar. Ahí está en nuestro canal de YouTube, una sierva que se convierte y después ella está buscando a Dios y después de 5 días de ayuno, entrega el ayuno y al no tener los demonios la descarría. Y ella tuvo que pasar un proceso bien difícil para volver a reconciliarse. Y Dios tuvo que pasarla por un proceso bien fuerte de un hijo para que ella pueda volver. Porque es que el ser humano varón no aprende si no es por el proceso. Yo te puedo decir lo que tiene que hacer, pero tú no lo vas a hacer porque es que el ser humano aprendió a vivir el proceso. Alguien en estos días vino acá a mi casa a pedirme un consejo. Pero aquí mismo yo lo había aconsejado para que no se metiera en el problema que se metió. Vino a buscar una solución de un problema que le dije que tenía que hacer para que no llegara ese problema. Y yo le dije, yo te puedo decir, te puedo dar un consejo, pero es que yo sé que tú como quieras vas a vivir el proceso y te voy a dar consejo. Pero yo sé que tú no lo vas a practicar. No es el momento de... No lo vas a practicar porque tú aprendiste a vivir. Yo quiero que tú le dejes un mensaje final a la audiencia, señores, para que este mensaje no sea más extenso. Si ustedes quieren la parte 2, porque hay una parte terrible. Amén, sí. Si ustedes quieren la parte 2 del testimonio de nuestro hermano Armando Ruiz, suscríbanse.
Sí. Póngalo ahí en la caja de los comentarios. Quiero la parte 2. También quiero Armando. Usted es un hombre de Dios que Dios lo usa mucho en liberación. Diga su número. Si alguien lo quiere contratar, Amén. Diga su número de teléfono. Mi número es 829-287-2038. Estamos para orar, hermano. Estamos Repítalo para ministrar. 829-287-2038. Señores, ahí en la pantalla, ahí está el número de nuestro hermano Armando. Escríbanle a este hombre de Dios. Si ustedes necesitan hacer campañas de liberación, porque el que vence una área, Dios le entrega autoridad sobre Amén. esta área. Dios le entregó autoridad. En el mundo espiritual. Señores, vamos a dejar Armando. Tiene Armando 3 minutos para desatar una palabra a esa audiencia. Bueno, el consejo que yo le puedo dar, que Dios llama en estos tiempos, que lo dije ahorita, porque es algo vivido. Todos los comienzos en Dios son difíciles. Gloria a Dios. Si usted le pregunta al hermano Willy cómo fue su comienzo, cuando viene a ver Willy hasta llora. Todos los comienzos son difíciles, porque Dios te dice lo que va a hacer contigo, no te dice lo que tú vas a pasar en el camino para Él formarte y materializar lo que Él va a hacer contigo. ¿Qué le aconsejo a los jóvenes? Que el joven que Dios llama, lo que tiene que huelese, Willy, huelese el propósito que Dios le dijo. Cuando tú te hueles tu propósito, cuando tú hueles el propósito en el cual Dios te llamó, ay, mi madre, la situación del momento no te atrasa. La circunstancia en la cual tú pases en el momento no te detienen. Porque tú dices, no, pues yo no me voy a quedar aquí. Porque fue el que me llamó, me dijo que yo voy a hacer así. Entonces, eso no lo explica ahora porque uno pasó y sobrevivió. Pero muchos, hermanos, muchos que pasaron por lo mismo que pasé yo, es lamentable, no pueden contarlo como yo lo estoy contando. ¿Por qué? Porque el proceso lo mató. El proceso, Willy, le quitó el anhelo, el deseo de crecer en Dios. El proceso le quitó el anhelo de la asignación y el propósito. ¿Qué le digo a los oyentes que me escuchan? Que confíen en Dios y esperen en Dios. Que si Dios te llamó, Él llevará tu barca a puerto seguro. Al que Dios llama no es para dejarlo igual. Al que Dios llama, como en el caso mío, es para que sea salvo él y su casa. Eso es promesa de Dios. Aunque uno en el momento lo ve difícil, lo ve imposible, esas son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no tienen signo de variación. Permanecen firmes porque no dependen de la circunstancia. Las promesas de Dios dependen de la eternidad. Espíritu Santo. Una promesa de Dios, tú naces con ella desde antes de que tú te formaras, desde antes de que tú nacieras en el vientre de tu madre. Así que Dios